Muzan es el mayor problema de Demon Slayer. Muchos critican la estructura repetitiva o los guionazos que tiene la historia, pero esos no son los problemas principales, sino su villano. El demonio más poderoso es también uno de los más decepcionantes, porque a pesar de tener algunas cosas destacables, hay errores como su falta de aura, sus decisiones estúpidas y su falta de buenas motivaciones que lo dejan muy abajo si lo comparás con otros grandes antagonistas del anime. Entonces, ¿Muzan es un mal villano o simplemente está desaprovechado? En este video vamos a analizar por qué falla, qué cosas hizo bien y cómo pudo haber sido mucho mejor con simples agregados. El principal problema que tiene Muzan como villano es su falta de aura, especialmente porque no impone mucho como enemigo, y también porque sus motivaciones son muy poco interesantes. Sabemos que quiere ser inmortal, pero eso no es una razón muy buena para que sea el conflicto central de la historia, porque si bien los demonios existirán hasta que lo derroten, no hay mucho más que eso. Si se compara con otro tipo de villano, sale perdiendo por mucho, porque mientras las motivaciones de Muzan pasan más por sus caprichos, otros tienen ideales y planes que impactan más en la historia, o al menos da lugar a entender al antagonista. Para dar ejemplos de esto tenemos casos como los de Aizen, donde él cree que el sistema de la Sociedad de las Almas necesitaba un cambio y por eso hace todo un plan para lograr su objetivo. En la misma línea está Pain, que creía que la verdadera paz solo se podía alcanzar con el sufrimiento para que las personas se entiendan unas a otras. Y citando un tipo diferente de villano tenemos el caso de Suguru Geto, siendo que su objetivo era que el mundo evolucione para que solo existieran hechiceros, dejando atrás lo que no podían evolucionar. El no tener una meta mejor trabajada lo perjudica mucho en este sentido. Por otro lado, algo que me pasó viendo el anime es tener la sensación de que este no tiene tanta implicancia directa a lo largo de la historia, y con esto me refiero a que solo tiene interacciones directas con los protas en el principio cuando mata a los Kamado y en el arco final. Y puede que estés pensando, ¿cómo no se conecta tanto con Tanjiro si literalmente mató a su familia? Obviamente que eso es muy importante, pero más allá de eso no hay otras cosas en las que intervenga directamente. Si Muzan hubiese peleado con algún pilar en la mitad de la historia, o al menos antes de la pelea final, eso le daría la demostración de poder mucho mejor de la que tuvo. Porque si bien sabemos que nadie lo había podido derrotar, no lo habíamos visto peleando para que sepamos lo poderoso que era, y si no querían mostrar el flashback que vimos en el final del manga sobre su pelea con Shorichi, la mangaka pudo haber mencionado otros pilares que hayan sido fuertes y que Ubuyashiki cuente cómo Muzan los mató mostrándonos algunas de sus habilidades. La estrategia de darle tanto misticismo al personaje sirve para algunas cosas, pero en una historia como la de Demon Slayer era mejor que nos muestren a un villano con más presencia de la que tuvo Muzan. Otro de los problemas más importantes son las decisiones estúpidas que toma. Una que además se puede considerar un hueco en la trama es que no usa a los humanos para buscar el lirio de la araña azul durante el día. Si bien sabemos que él no puede controlarlos como se hace con los demonios, ya lo vimos manipularlos al punto tal de tener una esposa e hija, por eso tranquilamente pudo usar a más personas para que busquen la flor de día, cosa que él no podía. El hecho de que nunca haya encontrado la flor le da una sensación de guionazo, porque en caso de haberlo hecho sería completamente inmortal y nunca lo podrían derrotar. Y esa es otra de las cosas que vienen ligadas con este tema, porque si él quería resistir al sol solo tenía dos opciones: buscar un demonio que sí pueda como Nezuko, o hacer lo que dije antes y que un humano encuentre la flor por él. Obviamente que era necesario para la trama que él no conozca esa ubicación, pero cuesta mucho creer que en 1000 años él no pudo encontrar nada de información sobre eso y que la mamá de Tanjiro sí supiera dónde crecía. Técnicamente eso se explica en los fanbooks y en el capítulo 205 del manga, donde se explica que el lirio solo florece de día y unas 2 o 3 veces al año, pero una vez más, tiene poca lógica que ese personaje haya descubierto eso cuando Muzan en cientos de años no avanzó nada. Otra de sus decisiones cuestionables es la de matar a todas las lunas menores, aunque sinceramente no me parece tan grave como la anterior, porque como vimos cuando Giyu mató a Ryu, había demasiada diferencia de nivel entre ellos, y supongo que cualquier pilar podía matarla sin problema. Entonces no creo que haya influido tanto en la historia el que haya reducido a sus demonios más poderosos porque ya no estaban al nivel para aportar mucho. Aunque sí que es una decisión que tiene un factor más de personalidad e intentar darle más poder a Muzan como antagonista, pero eso lo voy a desarrollar más adelante. Algo que también se le puede considerar como un error fue el no atacar con más lunas al mismo tiempo, ya que él solo las mandaba de manera individual o en grupos de a dos. Acá podría argumentarse que si enviaba todas las lunas a algún lugar como la aldea de los herreros podían ser emboscadas, pero enviar a todas menos Kokushibo ya era suficiente para destruir la aldea. Y a su vez lo de la emboscada tampoco era posible, primero porque no sabrían que iban a ser atacados, y el lugar estaba escondido a propósito para que no se pueda llegar sin permiso. Y segundo porque salvo que estuviesen todos los pilares, Tanjiro, Zenitsu y etc., no creo que pudiesen ganarle a 4 lunas superiores, y ya ni hablar si enviase a todas a la vez.
Aunque acá también tengo que ser un poco justo con la obra, y este tipo de situaciones suele pasar en los shonens, donde si hubiese hecho un ataque, hecho o algo en particular, la historia terminaba ahí mismo, pero a la vez no deja de ser algo que no tiene explicación razonable. La última de estas decisiones, y puede que la más estúpida con la primera, es matar al médico, quien era el único que sabía en ese momento cómo conseguir dicha flor. Una vez más, muchos lo pueden justificar con su personalidad, pero era completamente innecesario matar a alguien así por más de que esté enojado por no tener resultados rápidos. Si bien casi todos los villanos suelen tener alguna de estas cosas, por más buenos antagonistas que sean, creo que en el caso de Muzan se podía haber justificado mejor, aunque sea solo para no dejar este hueco en la trama. Por ejemplo, el lirio de la araña azul florece bajo las mismas condiciones, pero en la residencia de Uyashiki. Así se podría justificar el no poder encontrarlo por más que manipulase a personas para buscarlo durante el día. Con las demás se podría argumentar que mató a las lunas inferiores para darle más poder a las superiores y de paso aprovechar a darle power up a estas. También respecto a lo de no enviar a todas las lunas al mismo tiempo, se puede argumentar con que él quería evitar la posibilidad de que derroten a todas a la vez o evitar peleas internas por los rangos. Y para la última de estas decisiones, una opción hubiese sido que muriera debido a ser expuesto por las sustancias tóxicas que usaba para acelerar la cura de Muzan. Como dije antes, creo que este caso es de los más simples de solucionar, pero me gustaría leer en los comentarios qué otras soluciones o argumentos usarían en estos casos. Aunque tampoco todo es malo, ya que hay algunas cosas que él hace bien. Muzan cumple como pelea final. Si bien lo de la 13ª postura o los venenos de Tamayo pueden ser convenientes, pero no hay ningún guionazo que arruine el combate. La tensión desde que salen del castillo infinito está muy bien llevada, y el ritmo es increíble. Personalmente no me gustó que haya transformado a Tanjiro, y creo que eso estuvo de más, pero teniendo en cuenta otros finales tampoco es tan molesto. Otra de ellas es que haya aparecido tan rápido en la historia. A pesar de que después no lo hace directamente, como critiqué antes, al menos no lo presentan tarde o en el final de la obra, y aunque se pudo ejecutar mejor, es algo a destacar. Por último, me gustaría resaltar una decisión inteligente por su parte. Esto hizo que el cuerpo de exterminio no pudiese conseguir información sobre él, y fue el hecho de que los demonios tengan prohibido hablar acerca de él. Con este tipo de cosas me refería a que se pueden justificar mejor algunas acciones, como en este caso donde lo hace muy bien para que Tanjiro no consiga pistas sobre Muzan. Pasando a su tercer punto negativo, tenemos la horrible personalidad que tiene este antagonista, y está fuertemente ligado con sus puntos anteriores, ya que por su carácter tan impulsivo e inmaduro, tomó muchas decisiones que lo llevaron a ser derrotado, y a la vez carecer de un aura que intimide. Esto hace que se vuelva bastante básico en muchas cosas, y ayuda a avanzar a la trama, porque si hubiese tenido una personalidad más desarrollada, ya ni siquiera que sea tan profunda como en el caso de Akasa, podía haber logrado su objetivo y ser inmortal. Se podría argumentar que un villano no necesita ser extremadamente complejo o muy inteligente para ser bueno, pero el inconveniente acá es que Muzan parece un niño con sus actitudes, contrastando así con muchos de los personajes de la obra que están muy bien construidos, siendo que es un antagonista egocéntrico y cobarde. Con lo primero ya está bien, ya que la mayoría suele ser así, entonces no pasa nada por ahí, pero con su cobardía es que sale perdiendo bastante peso, porque más allá de la premisa de la historia donde solo puede salir de noche, siempre está escondido mandando a sus lunas, porque él considera que no necesita intervenir por sí mismo. Como mencioné anteriormente, hubiera preferido que Muzan aparezca más en la historia, no solo para darle un trasfondo mejor a las actitudes que tuvo, sino también para ir construyendo mejor su desarrollo de cara a la pelea final con los pilares. Esto se podía lograr obviamente si la historia era más larga, pero agregando más detalles sobre peleas con pilares del pasado, sus relaciones con los humanos e incluso explorando el hecho de que él no eligió ser un demonio. Así también aprovechando todos los años que vivió en los que no sabemos mucho sobre lo que hizo. Después de todo esto, la respuesta para mí es muy fácil. Muzan Kibutsuji no es un mal villano, pero sí es un villano desaprovechado, porque el personaje está entre cumplir o ser decepcionante, dependiendo de tus expectativas, pero nunca llega a ser muy malo ni tampoco nada especial. Como fui diciendo a lo largo del video, su concepto, su rol en la historia e incluso algunas de sus decisiones están bien planteadas, pero falla mucho en la ejecución. Puede que sea por falta de tiempo o simplemente esa era la personalidad que la mangaka le quiso dar. Su falta de presencia, desarrollo e implicancia es lo que hace que, a pesar de ser el enemigo final, nunca llegue a sentirse al nivel de otros grandes antagonistas del anime. Creo que lo más frustrante es que no hacía falta cambiar toda la historia para mejorar alguna de estas cosas. Con más apariciones, mejores motivaciones y decisiones mejor justificadas, Muzan podría haber sido un villano mucho más icónico. Y en una obra como la de Demon Slayer, eso hubiese ayudado a que no se le critique tanto por tener una historia no tan desarrollada. Pero ahora me gustaría saber tu opinión en los comentarios.
¿Crees que Muzan es un buen villano o fue decepcionante? Si estás escuchando esto, te agradezco por llegar hasta acá. Puedes dejar también que te gustaría ver en futuros videos, que con gusto lo leeré. Y si te gustó este video, puedes dejar tu like y suscribirte para ayudarme a crear más contenido como este. Nos vemos en un próximo video. Adiós.